Paz de Cristo, les damos la bienvenida en este día a la última transmisión de esta serie Separados para el Bien, hoy con el tema El fruto de la santificación. Le damos gracias a Dios porque ya hemos estado avanzando, creo que en estos 2 meses, 8 lecciones, 8 semanas, hemos estado aprendiendo mucho de estos temas que han sido de mucha edificación y de bendición para nuestras vidas. Vamos a encomendarnos a Él, a Dios, para que Él nos dirija, nos bendiga y que el mensaje que Él quiere transmitir a través de este tema y a través de nuestras vidas se pueda desarrollar conforme a su voluntad y a su propósito. Carlitos, te pido que pases con nosotros. Vamos a orar como familia. Agradezco a Dios por nuestra familia y en el nombre de Jesucristo vamos a orar juntos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hermosa noche, en este día, por la oportunidad que tú nos brindas de la vida y también de estar desarrollando este tema, que es el último de los 8 de esta serie. Pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo, bendice cada familia y cada persona que está siguiendo esa transmisión y que tu Espíritu Santo sea con ellos también. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Amén y amén. Vamos a ocupar nuestros lugares, por favor. Le voy a pedir a la hermana Carlita, mi esposa, que nos ayude leyendo la base bíblica de esta semana que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora que somos salvos, tenemos como fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. Es el tema de esta noche, de este día, fruto de santificación. ¿Cuál es el propósito, Esthercita? El discípulo aceptará el desafío de vivir una vida dedicada a Dios, procurando frutos de santificación que le permita heredar la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. La introducción nos dice así, dice, en esta serie hemos estado aprendiendo qué es la santidad, que es apartarnos para consagrarnos para Dios, y también dice cómo aplicarla en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo, en nuestro vestimenta, en nuestra belleza y nuestro arreglo personal para comprender lo que la Biblia revela de parte de Dios. Muy importante este tema porque es parte de la vivencia que como cristianos debemos de tener. Voy a pedir a mi hijo Carlos que nos ayude a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y versículo 15 para analizar qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este tema. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Pásale por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén, gracias. Gracias. Estos temas se vuelven trascendentales desde el punto de vista de que hoy en día a nuestro alrededor hay diferentes maneras de ver las cosas, en el cual el individualismo, el relativismo se hacen muy evidentes. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Muchas personas piensan que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que cada quien interpreta las cosas a su manera, y aún la Biblia hay quien la interpreta de acuerdo solamente a su perspectiva. Y es ahí donde radica la importancia de entender, ok, ¿soy salvo? La Biblia me enseña que si soy salvo, si soy hijo de Dios, parte de ese fruto que debe haber en mi vida es la santificación. ¿Y cuál es mi objetivo? Es tener vida eterna. No solamente es pasársela bien, aunque en el cristianismo también hay compañerismo, hay amistades, convivimos, nos la pasamos bien, pero ese no es el fin último. El fin último que perseguimos es tener la vida eterna, estar con Cristo, y parte de nuestra entrega al Señor es, el fruto es la santificación. ¿Qué nos dice Jacob? La introducción, lo que sigue. Cuando decidimos vivir santificados repentinamente surgen distracciones
diversidades y controversias, queriendo comprometer nuestra vida para separarnos del camino de Dios. Por tal motivo, en esta lección aprenderemos la importancia de ser conscientes de que ahora somos hijos de Dios, de prepararnos para servirle de la mejor manera y de caminar en una sola dirección para que haya en nosotros fruto, significación y vida eterna. Amén. Amén, hijo, gracias. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Surgen distracciones, adversidades y también controversias. ¿Por qué? Porque es un tema que se presta a eso, pero tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara, ¿Jacob? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la Biblia es la que nos va a dar luz en relación a lo que tenemos que hacer, en lo que Dios le agrada y cómo debemos de desarrollar nuestra vida cristiana de tal manera que sea agradable a Dios y que sea también de bendición para nuestras familias y para todas las personas. Dice, la pregunta dice, ¿qué indicaciones hay que seguir para desarrollar el fruto de santificación en nuestra vida y ser así partícipes de la promesa de la vida eterna? Primer punto, tenemos que concientizarnos, es decir, no somos esclavos del pecado. Dice, hay que tener conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto nos hace libres del poder del pecado para seguirle siempre. El apóstol Pablo plantea una pregunta que se mantiene vigente hasta nuestros días. ¿Perseveraremos en el pecado? Quiero, aunque no lo menciona aquí el estudio, que hay que leerlo completamente, pero me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, que se vuelve algo muy contemporáneo, porque hay corrientes aún dentro de los círculos cristianos en los cuales se nos dice, no importa lo que hagas, porque al final de cuentas Dios es amor, y es verdad, Dios es amor, y Dios puede perdonar pecados, claro que sí, pero la pregunta es la siguiente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el capítulo 6 de Romanos. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongamos atención en lo que dice la palabra, ¿sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando de la iglesia, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos llamados a vivir en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está hablando de que hay una vida antigua y una vida nueva. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Repito este versículo que es muy importante. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí todavía aclara más el apóstol Pablo muchas incógnitas y preguntas de las corrientes contemporáneas. Y dice, es que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Por consiguiente, las reglas y las normas salen sobrando, es lo que dice.
muchas personas. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque hay quienes dicen, es que ustedes son, tienen normas, tienen reglas, y eso es de la ley, no es de la gracia. Y confunden la gracia con una licencia para pecar. La Biblia nos dice que la gracia es una licencia para pecar. Es decir, no se nos permite hacer lo que querramos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta que da la palabra dice, en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero dice, gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en ¿qué? En siervos de Dios o en siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, antes cuando vivíamos en el pecado, presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Hay gente que sigue presentando sus miembros, ese es su cuerpo, y anda haciendo muchas cosas en el mundo y en el pecado, pero dice, pero ya ahora no, ya no presentéis vuestros miembros o vuestro cuerpo para servir al pecado, sino ahora presentarlo para servir a la justicia. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, o sea, el fin del pecado es la muerte. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el primer punto para poder desarrollar el fruto de la santificación en nuestras vidas es estar conscientes de que no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia o siervos del Señor. Amor, ¿me ayudas a leer el último párrafo? ¿Sabéis que en el bautismo? Saber que en el bautismo son sepultados nuestros pecados y resucitamos a nueva vida en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. También debemos considerar lo que el apóstol Pedro aclara. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. 1 de Pedro 3:21. En la medida que nuestros pensamientos se enfocan en la palabra de Dios, tenemos comunicación constante en oración con Él y hacemos su voluntad, nos mantendremos limpios de pecado y declarando constantemente: no soy esclavo del pecado. Gálatas 4:7. Le voy a pedir a mi hijo Carlos que me ayude a leer en la versión Reina Valera 60, 1 Pedro 3:21, porque el versículo que viene aquí está interesante, porque viene en la versión Dios habla hoy. Pero ¿qué nos dice? Dice la versión Dios habla hoy, dice, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos dice la versión Reina Valera? 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, pero en la versión Reina Valera. Quiero resaltar algo importante que viene en la Reina Valera. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén, gracias. Quiero resaltar algo que no aparece en la versión Dios habla hoy, que yo considero que es muy importante, que quizás, no sé,
en esta versión se pasó algo clave. Dice, el bautismo que ahora corresponde no salva. Creo que eso es muy, muy clave, porque si no dice eso, al menos aquí no aparece en esta versión, deja incompleto, según mi punto de vista, el texto, porque ahí claramente el apóstol Pedro está diciendo, el bautismo nos salva. Y va en concordancia a lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y Pedro les dijo a las personas que estaban en el Pentecostés, arrepentíos y bautícense. O sea, el bautismo es importante para la salvación. Por eso considero importante que también se leyera la versión Reina Valera para no perder el contexto. ¿Sí? El bautismo es importante, porque el bautismo nos salva. Porque a través de él, dice su palabra, representa muerte, sepultura y resurrección. Y entonces, el complemento del versículo se me hace interesante, porque dice, el bautismo ciertamente no nos limpia, dice, no consiste en limpiar el cuerpo. Es decir, el bautismo en sí mismo no nos hace inmunes al pecado, sino que dice, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, a través del bautismo viene una conciencia de parte de Dios, una conciencia limpia que nos ayuda a vencer el pecado, pero no nos hace inmunes al pecado, porque estamos expuestos, aún siendo bautizados, estamos expuestos a pecar. Y es más, el apóstol Juan dice que todos pecamos. ¿Sí? Pero más sin embargo, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos que buscar la santificación. Viene como fruto de nuestra relación con el Señor. Muy bien, ahí dejamos esa parte. Entonces hay que estar conscientes, no somos esclavos del pecado. Esa es la diferencia. Estamos expuestos al pecado, mas no somos esclavos del pecado. Ahora que estamos en Cristo, somos siervos de Jesucristo. Muy bien, prepárense. Ahora soy servidor de Dios. Esthercita, ¿me ayudas a leer, por favor, esa parte? La libertad. La libertad de la esclavitud del pecado nos impulsa para servir a Dios. Ocuparse de reunirse en una célula y continuar el proceso del discipulado en la fase consolidar. Son evidencias de nuestro deseo de prepararnos para servir a Dios. El apóstol Pablo dice, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Romanos 6:22. Esto deja en claro que al llegar al bautismo, en la cosecha, nos convertimos en hijos y servidores de Dios. Ustedes son libres porque son servidores de Dios. Primera de Pedro 2:16. Amén. Hasta ahí. Entonces es muy interesante lo que aquí nos está llevando la lección. Es muy importante, si tú eres una persona recién bautizada, por ejemplo, que continúes con el proceso de consolidación a través de los estudios personalizados y a través de las reuniones familiares, o también conocidas como células. Es muy, muy importante. Entonces, una vez que yo entiendo, soy libre del pecado, ahora tengo que ser servidor de Dios. Es decir, cambio hábitos negativos para ahora adquirir hábitos positivos, como orar, leer la palabra, ayunar, ir a la iglesia, a ir a la célula, recibir un estudio personalizado, discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Jacob, ¿nos ayudas a leer el siguiente párrafo? Debemos considerar que al prepararnos seremos capaces y productivos para la gloria de Dios. La obra de santificación también tiene que ver con prepararnos para alcanzar a otras personas y ser edificación para nuestra iglesia. En ella se promueve el servicio a través de la manifestación del Espíritu Santo y la capacitación para servir a través de los ministerios. Pues las escrituras revelan, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. 1 Corintios 2:5, conscientes de que somos libres del pecado, podemos prepararnos y declarar diariamente, ahora soy servidor de Dios. Juan 12:26. Amén. Gracias. Siguiendo con el tema del fruto de santificación, dice primero,
estar conscientes de que no somos esclavos del pecado, pero también estar conscientes y preparados para servir a Dios. En la iglesia, el servicio a Dios se conoce como ministerio. Y en la iglesia hay muchos ministerios. Y en ellos te tienes que también involucrar. La idea es de que todos estemos involucrados en un ministerio o en un servicio. Porque dice la Escritura que todos los miembros del cuerpo de Cristo somos esos miembros. Y cada uno tiene una función. Es decir, tiene un propósito, tiene un ministerio, un para qué servir. ¿Sí? Y parte de eso, bueno, es la evangelización, dice, del poder alcanzar a otras personas para Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 2, unidireccional, es decir, solo vivo para Dios. Le voy a pedir a mi esposa, nuestra hermana Carlita, que nos ayude a leer, amor. Privilegiar una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios nos hace unidireccional. Pablo añade, se han hecho esclavos de Dios ahora a hacer las cosas que llevan a la santidad. Romanos 6:22. Pregunta, ¿quién es el dueño de nuestra vida? Después de haber sido bautizados en su nombre, Jesucristo. Por lo tanto, solo hay una dirección y uno a quien seguir. Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Lucas 9:23. Amén. Gloria al Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Es unidireccional, es decir, vamos todos hacia una misma dirección. ¿Sí? Ahora ya no somos esclavos del pecado, pero dice ahora somos esclavos de Dios, es decir, siervos de Dios. Ahora hacemos las cosas que nos llevan a la santidad. Pero también dice la palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, porque al final, mi hermano, la verdad somos llamados no solamente a ser creyentes, no solamente somos llamados a ser miembros de una congregación. La realidad es que Dios anda buscando discípulos. Y dice su palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos de hacer lo que querramos. Existen corrientes teológicas en el mundo cristiano en el cual se les enseña, sobre todo a la juventud, a los más jóvenes de nuestras generaciones, que a Dios no toma en cuenta lo que haces o dejes de hacer. Y se relacionan y conviven. Por eso dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces tenemos que analizar muchos detalles en este sentido. Y yo creo que quedan ahí todavía algunas interrogantes. Pero la palabra de Dios dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiere. ¿Sí? Tiene que estar dispuesto, dice, a morir y hacer lo que yo mando. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, tenemos que estar dispuestos a hacer morir el yo, para ahora vivir ¿para quién? Para Dios. Unidireccional. Esther, ¿nos ayudas a leer la siguiente parte? Desde el inicio de la creación hasta nuestros días y por la eternidad, Dios indica que seamos unidireccionales. El fruto de santificación es evidente en esta primicia: seguir, obedecer y permanecer solo en Jesucristo. Hay muchas religiones, denominaciones, personajes carismáticos y cualquier cantidad de enseñanzas sustraídas de la Biblia, pero no todas las religiones, denominaciones o enseñanzas son unidireccionales. El Padre espiritual, la célula, la iglesia local y la iglesia en general tenemos como fundamento las enseñanzas de los apóstoles, la manifestación del Espíritu Santo y a Jesucristo, la piedra principal y roca eterna de nuestra vida. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados Pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, me llama la atención todo, pero esta parte donde tenemos que entender que estamos en la verdad, porque la verdad es Cristo. Y en aquel día, recuerden, dice la Escritura que muchos le dirán al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre oramos por los enfermos y sanaron. Y va a haber gente que le va a decir: es que hicimos muchas cosas en tu nombre. Y el Señor les dirá: no os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Para que no piense alguien que porque algún movimiento religioso, alguna iglesia, haya hasta milagros y haya manifestaciones de Dios, por decirlo de esa manera, mas sin embargo no están en la verdad, porque eso es bíblico. En aquel día dice: muchos Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro, pero el Señor les dirá: no os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Porque el Señor busca la santificación como fruto. No perdamos de vista este contexto de la palabra de Dios. Habrá muchas religiones, dice, muchas denominaciones, muchos personajes carismáticos que te predican en la internet, en los canales de la televisión, etcétera, etcétera, y cualquier cantidad de enseñanzas que también son sustraídas de la Biblia, pero no todas las religiones, no todas las denominaciones o enseñanzas son unidireccionales, es decir, dirigidas hacia Dios como Padre y como Señor. Tenemos que entender eso. Jesucristo no solamente lo tenemos que recibir como Salvador, sino también como Señor. Y al recibirlo como Señor, es decir, Él va a dirigir nuestras vidas. Conclusión, ya estamos terminando la última parte de la última lección de esta serie. Nos hemos sentido muy contentos, gracias a Dios por todas las cosas, y vamos a ir a la conclusión de este tema, el fruto de santificación. Jacob, ¿nos ayudas a leer por favor la conclusión, una parte de la conclusión? En nuestro ser debe estar activo el CPU, concientizarse, prepararse y ser unidireccional para mantenernos constantes en el fruto de santificación y camino a la eternidad. Amén. ¿Sí? Bueno, ahí viene la palabra CPU como si fuera una computadora, pero es como las iniciales de concientizarse. ¿A qué? No somos esclavos del pecado. Prepararse, ¿para qué? Para servir al Señor y ser unidireccional, es decir, servir a Dios y como nuestra principal meta. Esther, ¿qué dice la última parte de la conclusión? No hay atajos, promociones u ofertas en este viaje. Solo hay una persistente y agradable a Dios, que nos hace partícipes de la cosecha de almas para Cristo, la multiplicación de discípulos y la herencia de vida eterna. Esto es fruto de santificación. No hay atajos, no hay ofertas, aunque últimamente pareciera como que las iglesias o las religiones ofertaran y dijeran: es que aquí está más fácil, etcétera, etcétera, y se llenan ciertos lugares, ¿no? Pero hay que entender que dice la palabra que hay el camino ancho y el camino estrecho. Servir al Señor es ir contracorriente. El discípulo siempre va contracorriente. El verdadero cristiano siempre va en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Pónganse de pie, por favor. Le voy a pedir a Carlos que pase también para aquí al frente. Ya estamos por terminar. Gloria al Señor. No sé si alguien de los muchachos o mi esposa quiera decir algo ya para... Esta es la última transmisión de esta serie. No sé si alguien quiera compartir algo, cómo se han sentido, o pues nomás oramos, ¿no? Pero ¿algo quieren compartir? Amor, ¿algo quieres decir? Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir estos temas y llevarlos a sus hogares, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? Que todos somos diferentes, ya pudieron ver, pero todos con un corazón dispuesto a agradarle a Dios. Amén. Pues Dios bendiga la vida de mi esposa, de mi hijo Carlos, Esther, Jacob, de esta familia, y también su vida.
su familia. Terminamos esta serie de transmisiones, pero la obra continúa. La invitación es para que sigamos cultivando como familia el altar familiar, el podernos reunir y hacer una célula con otras familias o nuestra propia familia, desarrollar un estudio bíblico, leer la palabra juntos, orar juntos, cantar al Señor juntos, de tal manera que aprendamos, como dice esta lección, a estar preparados para servir a Dios, para amar a Dios por sobre todas las cosas y entender de que Dios nos invita a la santificación, pero la santificación es un fruto que viene como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Así es que pues vamos a orar para ser despedidos y para que el Señor siga bendiciendo nuestras familias y nuestros hogares. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo juntamente con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y te agradecemos por esta serie de estudios que han sido de bendición, estoy seguro. Hemos aprendido en cada una de estas 8 lecciones algo importante de la vida espiritual y de nuestra relación contigo en el tema de la santificación. Aleluya, sé que el tema da para más, pero pedimos de tu gracia y nos ayudes a poder vivir como familia de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Sabemos que no somos perfectos. Tu palabra me enseña en cada personaje que me revela de que prácticamente ninguno de los personajes bíblicos se presenta como un hombre perfecto, a excepción tuya, Señor Jesús. Y eso nos indica que aún en nuestras imperfecciones tú nos diriges, pero tenemos que buscar la santificación, es decir, apartarnos del pecado, no ser más esclavos del pecado, sino vivir conforme a tu voluntad, a tu propósito, servirte y tener una sola meta, que es servirte y agradarte con todo nuestro corazón. Bendice nuestras familias y bendice nuestros hogares, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, mi Cristo, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bueno, la familia González Bañuelos les dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios me los bendiga, Dios les guarde y que el Señor siga prosperando a su familia y también conservándolos en su camino. En el nombre de Jesucristo, bendiciones.